Esa bala salió del cuello del presidente Kennedy. Luego se movió hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo. Se detuvo en medio del aire, luego viró a la derecha 45 centímetros, se detuvo de nuevo, hirió a John Connolly en la espalda y en la muñeca, y de alguna forma impactó su muslo izquierdo. Al analizar cuadro por cuadro la película de Zapruder, se observa que la muñeca derecha de John Connolly no está cerca de su muslo izquierdo. La importancia de este hecho no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque la teoría de la bala única es el principal argumento en el informe de la Comisión Warren. Ya no importaba si la teoría era verosímil o no. Lo que le importaba a ellos era que la teoría de la bala única les permitía concluir que una sola persona había hecho los disparos, ya fuera Oswald o cualquier otro. Si no existiera la teoría de la bala única, entonces no habría un solo asesino, y aceptar esa idea es aceptar que hubo una conspiración. Por eso dijeron que Oswald era un asesino solitario, y por eso inventaron la teoría de la bala única. Jack Ruby, un delincuente de poca monta al servicio de Al Capone en los años 30, giraba en torno a las apuestas, los narcóticos y la prostitución. Su club, llamado Carrusel, fue parte de una larga lista de clubes nocturnos que quebraron y en donde Ruby era anfitrión de miembros de la policía de Dallas y criminales del bajo mundo. En mayo de 1963, Ruby viajó a Nueva Orleans con la intención de contratar a varias nudistas para su club. Allí hizo el negocio con un hombre llamado Harold Tenenbaum. En ese entonces, Nueva Orleans era y sigue siendo controlada por un mafioso muy poderoso llamado Carlos Marcello. Marcello, el principal objetivo de los hermanos Kennedy en su guerra contra el crimen, había jurado vengarse de ellos. Ruby visitó por primera vez los clubes de Marcello en Bourbon Street en junio de 1963 a fin de reclutar carne fresca para su club Carrusel. Yara, una bailarina del club Show Bar, fue contratada por Ruby y sirvió de fachada para realizar otros negocios con gente del bajo mundo. Las relaciones de Ruby con la gente de los clubes nocturnos de Nueva Orleans significaba que de una manera u otra debían hacer negocios con los socios de Carlos Marcello. Con regularidad, Ruby se reunía y se comunicaba telefónicamente con matones y miembros de la mafia que trabajaban como asesinos a sueldo para los jefes criminales de Chicago, Miami, Las Vegas, Houston y Nueva Orleans. La Comisión Warren nunca investigó estos vínculos de Ruby con personajes del bajo mundo ni encontró evidencia alguna de conspiración, tampoco conexión entre Ruby y Oswald. La ex cantante de clubes Beverly Oliver, entrevistada aquí por primera vez, decidió finalmente romper su silencio después de muchos años. Decidí esperar todo este tiempo porque siempre sentí temor. Muchas de las personas que declararon sobre el asesinato hoy están muertas y yo, por supuesto, no quería ser parte de esas estadísticas. Ni tampoco quería ser una de esas personas que aparentemente se suicidan con un rifle. Una noche en particular, 2 semanas antes del asesinato, recuerdo que estaba en uno de los clubes. Un estacionamiento separaba el Club Colony del Club Carrusel, propiedad de Ruby. Al final de cada show, las chicas del Club Colony iban al local de Jack a ver las demás presentaciones. Las chicas del Carrusel hacían lo mismo. Recuerdo que esa noche me encontraba en el Carrusel viendo una de las rutinas. Allí trabajaba una chica que se hacía llamar Yada, quien estaba sentada en una mesa al lado de Jack Ruby y otro hombre. Me invitaron a tomar un trago y en ese momento Ruby me presentó con el hombre que estaba en la mesa. Me dijo, Beverly, te presento a mi amigo Lee. Cuando vi a Jack Ruby dispararle en la estación de policía a Lee Harvey Oswald, recordé entonces que ese era el hombre al que había conocido en el club 2 semanas antes del asesinato del presidente Kennedy. Jack Ruby y Lee Harvey Oswald se conocían y no sé cómo, y quizá nunca lo sabré. Pero mi corazón me dice que ese hombre, Lee Harvey Oswald, al que le dispararon en la estación de policía, era el hombre sentado en la mesa del club 2 semanas antes del asesinato. De hecho, al día siguiente, Yada dijo en una entrevista a un periódico lo mismo que yo estoy diciendo ahora.
Ella también había conocido a Oswald 2 semanas antes del asesinato de Kennedy. Lamentablemente, Jada está muerta, o al menos eso me dijeron. Gracias a sus estrechos vínculos con la policía de Dallas, Ruby entró sin problemas en la estación de policía. El día del asesinato varias personas lo vieron en el lugar. Incluso corrigió a uno de los periodistas durante la conferencia de prensa. ¿Acaso acechaba a su presa? Billy Graham, un oficial de comunicaciones de la policía, se encontraba de guardia la noche previa al asesinato de Oswald. Alrededor de las 9 de la noche recibió una llamada urgente de una persona que no quiso identificarse. Creo que reconocí la voz, pero al mismo tiempo no lograba recordar con exactitud de quién se trataba. Esa persona me informó que debíamos cambiar los planes para el traslado de Oswald desde el sótano. Insistía en que debíamos cambiar los planes, pues de lo contrario, y esto fue lo que literalmente me dijo, lo vamos a asesinar. Billy Graham reportó la llamada, terminó su guardia y se marchó a casa. Estaba durmiendo cuando Ruby, visto aquí con un sombrero, se preparaba para asesinar a Oswald. Aquí traen a Oswald. A la mañana siguiente, Billy Graham se enteró de lo ocurrido al ver la noticia en televisión. Cuando encendí la televisión, escuché que Jack Ruby había asesinado a Oswald. Entonces me di cuenta de que había sido Jack Ruby el hombre con el que había conversado por teléfono la noche anterior. Fue entonces cuando recordé el tono de su voz y supe en ese momento que había sido Jack Ruby la persona que había llamado esa noche. Creo que era obvio, pues yo lo conocía y él a mí. Él era la persona que había telefoneado. Por las cosas que había dicho, no me quedaba duda alguna de que se trataba de Jack Ruby. ¿Le dispararon? Sí, le dispararon. Mientras su víctima yacía muerta en el piso de la estación de policía, Ruby fue capturado y recluido en la celda donde había permanecido Oswald. Allí lo interrogó Don Archer. Desde el principio parecía estar muy nervioso y sudaba profusamente. Pude darme cuenta de ello porque vigilaba la celda como medida de seguridad. Ruby me pidió un cigarrillo y yo le di uno. Finalmente, unas 2 horas después llegaron a la estación los agentes del servicio secreto. Ellos me confirmaron que Oswald había muerto, lo que significaba que Ruby podía ser sentenciado a la pena de muerte. Regresé a la celda y le dije a Jack que lo sentenciarían a la pena de muerte. En lugar de mostrarse sorprendido, se calmó, dejó de transpirar y se tranquilizó. Le ofrecí otro cigarrillo, pero me dijo que no quería fumar. Me asombró ver cuánto cambió su conducta. En mi opinión, su vida dependía de la muerte de Oswald. Él dijo por el teléfono, lo vamos a asesinar, lo que me hace pensar que no hizo esto espontáneamente. No creo que, llevado por el fragor del momento, se le haya ocurrido matar a Oswald al verlo salir. No creo en esa versión. Creo que ese asesinato se planeó cuidadosamente. Esta mañana les dije que todo esto es una pérdida de tiempo y que no creo tener oportunidad alguna. Una borrosa fotografía tomada por Mary Ann Moorman, una ama de casa de Dallas, ha revelado nueva y sorprendente evidencia acerca de una posible conspiración. Parada frente al montículo de hierba, Mary tomó su fotografía del presidente milésimas de segundo antes del disparo fatal. Horrorizada por esta experiencia, Mary decidió no volver a usar la cámara. Mi cámara Polaroid solo puede tomar fotografías cada 10 segundos y fue en ese momento que tomé la fotografía. ¿Sabía que le dispararon? No sabía, cerré el obturador de inmediato y es así como aparece en la fotografía. Desde el momento en que se tomó la fotografía hasta hoy, el terrible secreto en la fotografía de Mary Ann Moorman nunca había sido revelado. A mí me sorprende ver que hasta el día de hoy a nadie le ha interesado analizar la fotografía. Me refiero al FBI. En la fotografía puede haber alguna pista, pero a ellos nunca les interesó verla. Pero alguien decidió analizarla, y en el próximo episodio revelaremos por primera vez el rostro del hombre en esta fotografía. El hombre que efectuó el disparo que asesinó al presidente de Estados Unidos.